pero ahora vamos con el postre fuerte de esta región y es el famoso dulce de papaya. Miren qué lindo. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, yo soy Gladys Seara y hoy les traigo un video que a mí me encanta grabar aquí en el canal. Comida típica. Estamos en Mérida, en el estado de Yucatán, así que vamos a probar comida típica yucateca. Vamos a conocer todos esos platillos que son deliciosos y que son hechos aquí en esta región maya. Sopa de lima, relleno negro, tamal colado, el famoso popchuc y algunos postrecitos como el dulce de papaya o el dulce de lechosa como lo conocemos en Venezuela. Así que hoy vamos a conocer un poquito más de la tradición y de la cultura que viene de esa época de los mayas y que está mezclada con los españoles y con todas las tradiciones que siguen predominando hoy en día. Así que este va a ser un video súper lindo y pero muy gordelio. Estamos en el Parque de Santiago. Este es uno de los varios parques que existen acá en la ciudad de Mérida. Muy lindo, sobre todo por su iglesia, porque es de arquitectura colonial, como la mayoría de las casas y de lugares históricos de esta ciudad. Y aquí en este parque está el Mercado Santiago, que es a donde vamos el día de hoy. Estamos en el panucho yucateco. Venimos aquí especialmente por la sopa de lima, que es un plato súper típico de esta región y que yo he probado en otros restaurantes, pero mi favorito está aquí en el panucho yucateco. Ellos además venden otras cosas, miren, tienen chilaquiles, quesadillas, comidas tradicionales de todo México y platillos yucatecos como la cochinita pibil, el relleno negro, popchuc, papazules, todo lo de aquí. Pero yo vengo por la sopa de lima, que ya van a ver lo rica y deliciosa que se ve. Ya está aquí nuestro rico y delicioso platillo. Miren, la sopa de lima, bueno, como su nombre lo indica, es una sopa con limón. Lleva caldito de pollo, se le agrega pavo desmenuzado y las tortillitas que se utilizan igual para comer nachos. A mí me da mucha curiosidad cómo aquí en México aprovechan los mismos ingredientes para hacer distintos platillos. Entonces tú con tortillas puedes encontrar prácticamente cualquier comida y le ponen distintos nombres. Vamos a probar. Yo ya sé cómo sabe, pero bueno, estoy haciendo el sacrificio por ustedes de volverme a comer otra sopa de lima. Me encanta porque está acidita, sabe bastante a limón y como les digo, he probado la sopa de lima en otros restaurantes de acá de Mérida, pero ninguna me gusta tanto como esta. Es deliciosa y esta está tibiecita, así que no está muy caliente. Generalmente la gente de acá se come este platillo acompañado con otra cosa que puede ser un antojito. Entonces se lo pueden comer con un panucho, se lo pueden comer con un taquito o con algo un poco más pequeño para complementar. Pero si les digo la verdad, esta sopa llena un montón por las tortillas y por la carne que tiene. A mí me encanta. Yo creo que de todos los platos que he probado, este es mi favorito. Indio comido, indio oído. Ahora sí estamos listos para nuestro recorrido de aproximadamente hora y media para llegar a Izamal y seguir degustando nuestros ricos platillos yucatecos. Que vendrá a continuación, quizás relleno negro, un tamal colado. Quédense aquí para que lo vean. Y antes de Izamal recorrer, primero debes comer. Así que vinimos a este restaurante, el más famoso, digo yo, de este pueblo mágico para degustar platillos típicos, agarrar energía y poder ir a la pirámide, ir al convento, seguir explorando este lindo pueblo amarillo de México. Acompáñenme. En este restaurante vamos a comenzar con las entradas. Por aquí tenemos unos panuchos. Este es un platillo tradicional de esta región. No es más que una tortilla rellena con frijol. El panucho siempre viene relleno con frijol, pero puede cambiar lo que va aquí arriba. En este caso nos los trajeron con cochinita pibil y por supuesto la cebollita morada que siempre acompaña o casi siempre acompaña a la cochinita. De hecho, estas tortillitas vimos cómo las hacen
en otro restaurante al que vamos a ir después de esta visita, pero tienen que esperarse un poquito más adelante. Estos son para panuchos. Ah, las que se inflan son para hacer panuchos. Pero ¿usted sabe cómo inflarlas o se inflan por casualidad? No, también. Solas. Ah, esta también va a ser para panucho, parece. Además que a veces los ayudo, le hago así. No duro, despacio, mira. Por ahora vamos a probar los deliciosos panuchos y otros platos típicos aquí en Izamal. Ay, Dios mío, los mexicanos inventan comida tan deliciosa. Deliciosa porque la tortilla está tostadita y el frijol combinado con la cochinita pibil tienen un sabor guau. Comencemos con los platillos fuertes. Tenemos por acá nuestros papazules, que son un antojito mexicano, creo yo. Pero bueno, el platillo está hecho con tortilla de maíz rellena con huevito sancochado duro. Y lo que caracteriza este plato es la salsa que le ponen por encima, que es una salsa hecha con semillitas de calabaza. Suena delicioso, ¿verdad? Y además es súper interesante porque la historia del papazul está mezclada. Yo creo que este es un plato que viene de los mayas, pero también de los españoles. Oh, el papazul está rico. De hecho, se le llama el alimento del amo. Sabe bastante a tortilla y su sabor, digamos, es como neutro. No es nada fuerte ni algo así como wow, impactante. Lo que le pusieron por arriba le da un toque así de textura como de tierrita. Está súper rico. Tiene un ligero sabor ahumado, pero como les digo, el huevo es como neutro, entonces está bien sabroso. Este platillo es uno de los más famosos de la región de Yucatán. Es el famoso relleno negro. El relleno negro está hecho con carne de pavo, con carne de cerdo, acompañado con un huevito duro, que también lo colocan acá, y súper popular, su salsa, que está hecha con varios chiles, y esa combinación o tostado de esos distintos chiles es lo que le da el característico color negro. Yo muero por probar este, huele delicioso y además de eso, en este restaurante este platillo tiene que estar increíble, así que basta de hablar y vamos a probar. Agarramos poquito porque es bendito. Mi primera vez probando relleno negro. Ay, qué felicidad siento. Es raro. Es como un sabor muy fuerte, tostado. No me disgusta, pero es raro. Yo creo que es por la mezcla de todos los chiles. Pica un poquitico, ligeramente picante. Y tiene sabor como ahumado, ¿sí? Sabor tostado. Está ok. Quizás si lo probemos con tortilla me guste más. La tortilla como que tapa un poquito lo tostado. Me encanta el picante porque ni muy picante ni poquito picante, está rico, te pega aquí en la garganta, delicioso. Hablemos ahora de los postres tradicionales de Yucatán, pero tenemos que mencionar antes de los típicos de la región uno que es conocido en todo México y es el famoso flan. Mira, este se asemeja mucho al quesillo venezolano, está hecho con huevo y tiene caramelo en el top, pero este flan es único, nada más lo van a encontrar aquí en Izamal. Tiene queso de bola, que es un queso muy utilizado en esta región, sobre todo en las marquesitas, que también es una comida típica, pero digamos más callejera. Esa la pueden ver en mi video de comida callejera en Playa del Carmen. Este flan está, mira, súper suavecito, esponjosito, y te lo juro que la combinación del sabor que tiene esto, el caramelo, con el queso de bola es del más allá. Es como si te comieras una cremita entre dulce y salada, con ese toquecito que le da el azúcar hecha caramelo, lo máximo. Pero ahora vamos con el postre fuerte de esta región y es el famoso dulce de papaya. Miren qué lindo. Esto está hecho con papaya verde. En Venezuela le decimos lechosa. De hecho, allá también tenemos este dulce, se llama dulce de lechosa y también se hace con papaya verde. Pero este de acá, escuchen bien, está cocinado a leña y lo cocinan durante 8 días.
8 días en los cuales esto está en una ollita con leña entre 8 y 10 horas al día. Entonces es un dulce bastante elaborado, lleva mucho trabajo y yo estoy súper feliz de poderlo probar. Además que arriba tiene queso de bola rallado. Ya ven que el queso de bola no puede faltar en esta región. A ver, vamos a agarrar agüita. No, yo amo el dulce de lechosa, te lo juro que es uno de mis dulces favoritos. No es un sabor nuevo para mí porque lo como desde muy chiquita en mi casa. Mi mamá lo hace buenísimo, pero mi tía lo hace mejor aún. Ustedes en sus casas, ¿quién en su casa hace el dulce que más les gusta? Déjenmelo en los comentarios. Yo me voy a terminar de comer esto. No se crean que lo voy a compartir con ustedes dos. Este dulce es para mí solita. Y ahora sí, me termino esto y nos vamos de regreso a Mérida para la cena. De regreso en Mérida, ahora estamos en el centro de la ciudad. Este es el corazón de Mérida y estamos en La Chaya Maya, un restaurante de comida típica yucateca que quiero que conozcan hoy conmigo. Y aquí, antes de degustar los platillos típicos, quiero compartir con ustedes unas entraditas que ellos dejan o unas tapitas. Son los famosos totopos, que son unas tortitas y como acompañante trae frijoles y una crema hecha con semillas de calabaza, que por cierto es bastante consumida en esta región. Y por supuesto aquí en La Chaya Maya tenemos que pedir agua de chaya, que es una bebida súper típica de acá y se hace con chaya, que es una especie de espinaca, esto que están viendo acá, y se puede hacer con limón o con naranja o con piña. La clásica es agua de chaya con limón. Aquí están ya nuestros platillos y hoy pedimos popchuk y queso relleno. Ustedes se preguntarán qué pasó con la cochinita, dónde está, pero bueno, ya hemos probado cochinita muchas veces. De hecho lo tienen en mi video de comida callejera en Playa del Carmen, porque en esa zona se come mucha cochinita por la influencia que tienen de Yucatán. Quintana Roo tiene mucha influencia del estado de Yucatán y por eso allá se consigue mucha comida yucateca. Sin embargo, aquí también hemos probado la cochinita. De hecho, en este mismo restaurante pedimos una torta de cochinita que estaba súper rica y puedes encontrar esa deliciosa carne en cosas como taco, incluso en salbutes o en gorditas. Puedes comer cochinita pibil con lo que sea. Aquí también probé el tamal colado, que como su nombre lo dice, se prepara colado, es decir, la masa tiene que pasar por un proceso para que quede así súper finita. Entonces realmente es difícil encontrarla en cualquier parte de México. Yo creo que mejor vengan a Yucatán y la prueban aquí. Vamos a abrir el delicioso tamalito que se rellena. ¿Cómo lo abriré? ¿Así? Oh, mira, tiene hoja de plátano. Oh, ¿qué delicia es esta? Está relleno con pavo, con tomate, con cebolla, con chile dulce. Ay, qué rico. ¿Y será que a esto se le pone la salsa así? Ahí va. Mira, decoraron el plato con una hoja de chaya. Así luce la chaya, ¿ven? Esta delicia yucateca. Ay, Dios mío, tanta delicia es pecado. Provechito. Ahora bien, miren lo que pedimos de comida. Tenemos por acá el queso relleno, que es un platillo pues que te enseña sobre la cultura de esta zona de México, porque este platillo de hecho se creó por allá en el siglo XVII, cuando los holandeses llegaban a esta zona de América, específicamente a Curazao, y traían los quesos holandeses. Allí la gente empezó a rellenar los quesos con carne molida, con carne de cochino, y hoy día aquí en México se come el queso relleno. Lo tradicional es que se coma en forma de bola y eso se rellene, pero también lo puedes encontrar en platillos como este que pedimos el día de hoy en La Chaya Maya. Son 2 lajas de queso que están rellenas, así que fíjense, si partimos un pedacito del queso, vamos a encontrarnos con todas esas delicias, con carne molida y también con la salsa de tomate con la cual lo bañan después. Mira, oh Dios, esto... No, esto se ve pero del más allá. Muy europeo porque le ponen pasitas y alcaparras adentro al relleno. Este me gusta mucho más que el relleno negro, totalmente. Esperamos que bajara el sol
ya de noche podemos recorrer un poquito mejor la ciudad con menos de calor y ahora sí estamos en las calles disfrutando de la vida nocturna de Mérida, que es bastante movida. Después de las 7, 8 de la noche sale la gente a la calle. Los fines de semana hay un montón de puestitos en los cuales puedes encontrar artesanía, ropa típica, en fin, una variedad de cosas que puedes comprar, incluyendo comida. Yo estoy en la búsqueda de un carrito de marquesitas. La marquesita es un dulce típico de acá de Yucatán. Nació en Mérida en 1930 y se dice que la inventó un heladero que vendía muchísimo en la época de verano, pero sus ventas bajaban en invierno, entonces él no sabía qué hacer para seguir vendiendo y un día se le ocurrió simplemente vender la barquilla de los helados, sin helado. Así que todo empezó con eso. Tiempo después le puso como relleno a esa barquilla el famoso queso holandés, tal cual el queso que probamos en el almuerzo de queso relleno. Bueno, ya ese queso holandés aquí era muy popular y él rellenó la barquilla con el queso holandés, así que así nacieron las marquesitas. Y se llaman marquesitas porque ese postre se convirtió en el preferido de las hijas de un marqués, así que le llamaron marquesas y luego le fueron diciendo marquesitas. Así llegaron al día de hoy. Gracias, así es como tenemos esta rica marquesita en nuestras manos, así que muchísimas gracias a ese heladero y a esos holandeses que trajeron este queso a esta parte del mundo y hoy nosotros podemos disfrutar de platillos como los que hemos probado durante todo este día. Yo les confieso que a mí la marquesita con queso de bola pues no me gusta mucho, no es mi favorita. Mi favorita lleva queso Filadelfia, mango y Nutella y la pueden ver en mi video de comida callejera en Playa del Carmen, pero este es un clásico, además es la más pedida, ¿verdad? Sí. La más pedida en todos los puestos de marquesita, queso bola con Nutella. Una marquesita al día te pone una sonrisa en la vida. Y con nuestra rica marquesita terminamos el video del día de hoy. Por supuesto que hay muchos más platos por probar. Si tú tienes alguno favorito, por favor déjamelo en los comentarios. Si te gustó este video, déjame tu like, suscríbete al canal, dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que publique un nuevo video. ¡Mua! Me despido con besitos gordelios, agradeciéndole muchísimo a esta parte de México por todo lo que me ha enseñado, porque cada viaje es un nuevo aprendizaje para mí y sin duda alguna aquí he aprendido muchísimo, sobre todo con la gastronomía de esta región del estado de Yucatán. ¡Chao!